Buenos días, Isabel. Ya estamos aquí para continuar con el curso de la Virgen María. Y pues ya hemos visto lo que dice el apóstol San Juan en esos dos párrafos del capítulo 2, versos 1 al 12. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, 2. El Evangelio de San Lucas, capítulos 1 y 2. Y el Evangelio de San Marcos, algunos párrafos del capítulo 3. Entonces, pues habiendo visto ya lo que dice San Juan en su Evangelio, San Mateo y San Lucas, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas. Y después veremos un poco lo que dice el Apocalipsis para concluir con el tema de la Virgen Santísima en los Evangelios y en el texto del Apocalipsis. De modo que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Estamos pues aquí en la reunión para revisar qué es lo que dice el apóstol San Pablo acerca de la Virgen Santísima en su carta a los Gálatas. Y entonces, pues lo primero que tenemos que decir es la fecha en que se escribió esta carta a los Gálatas. De ello, los autores afirman que
Esta carta de San Pablo a los Gálatas se escribió hacia el año 49 después de Cristo o hacia el año 53. Entre el 49 y el 53, San Pablo escribe este documento de la carta a los Gálatas. Y después el apóstol San Marcos escribe su evangelio en el año 64. San Mateo se sitúa entre los años 70 y 80 en los que redacta su evangelio. San Lucas escribe el evangelio y los hechos de los apóstoles en el año 70. San Juan Evangelista escribe su evangelio hacia el año 90 o 100 después de Cristo. De modo pues que la carta a los Gálatas es el primero de los textos que hablan de la Santísima Virgen, puesto que se escribió hacia el año 49 o hacia el año 53. Y entonces, pues en esta carta se nos dice que los destinatarios de la carta son los habitantes de Galacia, de la población griega a la que San Pablo llegó para evangelizar a los cristianos que habían emigrado desde la zona de Palestina. Y San Pablo organizó esa comunidad de los Gálatas hacia el año 53 o 54. Por ello, encontramos que esta carta a los Gálatas es un documento el más antiguo de los que se escribieron del Nuevo Testamento. Pablo nos transmite en esta carta los datos de la fe de los cristianos acerca de la Madre del Señor. Entonces, pues el párrafo de la carta a los Gálatas que vamos a estudiar en este momento comienza diciendo San Pablo en el capítulo 4, versos del 1 al 5, pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera también ustedes, cuando eran menores de edad, vivían como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación como hijos de Dios. Es el párrafo que va del versículo 1 al versículo 5 del cuarto capítulo de la carta a los Gálatas. Y entonces, pues en esta carta, San Pablo habla de la filiación divina como nueva situación en la que se encuentra el cristiano que ha sido bautizado, a diferencia del cristiano que se halla todavía bajo la ley, o sea, los judíos, o sea, los paganos. Por tanto, veamos cuáles son los aspectos que nos orientan hacia al tema de la Virgen María en este párrafo del capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Pablo habla de una filiación divina como nueva situación en la que se encuentra el cristiano en contraposición con la ley que esclavizaba a todos los miembros del pueblo de Dios. Por ello, debemos revisar cada una de las frases que San Pablo introduce en esta carta a los Gálatas. Y la primera que nos llama mucho la atención es la expresión en la plenitud de los tiempos. Dice San Pablo que ya ha llegado la plenitud de los tiempos y que por eso Dios ha manifestado la presencia de su Hijo Jesucristo en la tierra, en el mundo.
Esta expresión de la plenitud de los tiempos se refiere a la historia humana, es decir, que Dios se introduce en el tiempo, en la historia del hombre, en su tiempo medido en siglos, años, días y horas. En ese tiempo, Dios se introduce en la historia del ser humano y allí en la historia del ser humano encuentra las infidelidades del hombre a la ley de Dios y también en ese tiempo humano encuentra el hombre el momento culminante, el momento en que se realiza la comunión entre la divinidad y la humanidad de Cristo como enviado de Dios. Y todo ello ocurre según lo que había previsto el plan divino de Dios, el proyecto salvador. María está relacionada con Cristo desde este primer momento que San Pablo anuncia que el Hijo de Dios ha llegado en la plenitud de los tiempos. Por medio de la presencia de la Virgen Santísima, cada cristiano participa de la sangre y de la carne de los hijos de Dios para aniquilar la influencia del enemigo de todos los creyentes, para eliminar la mediación, las insidias del enemigo, del demonio. Ese es el objetivo que dice la carta de San Pablo, por el cual Cristo envió a su Hijo al mundo en el momento oportuno, en la plenitud de los tiempos. De modo pues que aquí lo más importante es ver que mediante la muerte del Señor destruye Cristo la influencia negativa del demonio y Cristo se introduce en la historia humana para gobernar, para reinar, para dar a los hombres su mensaje. Eso es lo que se refiere a la frase de San Pablo de la plenitud de los tiempos. Y la otra frase que también nos interesa destacar aquí es el hecho de que San Pablo diga que Cristo, el Mesías, llegó en la plenitud de los tiempos nacido de una mujer. Es decir, el hecho de que haya sido nacido de mujer ya lo identifica con la naturaleza humana, con los seres humanos, con aquellos a quienes Dios envía su mensaje y con quienes Dios establece una nueva alianza. Así pues, el Mesías es nacido de mujer porque el Padre envió a su propio Hijo al mundo. Como dice el propio San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, que habiendo enviado a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado, Dios realizó esa obra divina de que su Hijo se encarnara en el seno de la Virgen Santísima. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16, encontramos la razón por la que Dios envió a su Hijo al mundo. Allí en Juan 3, 16 se dice que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en el Hijo no perezca. Y también en el capítulo 4, San Juan dice, en esto se manifiesta el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo unigénito. De modo pues que el envío de Cristo al mundo, que está expresado por San Pablo en este párrafo de la carta a los Gálatas, encontramos que Jesús es verdaderamente el Hijo del Padre y que también es verdaderamente Hijo de la Virgen María. Pues eso es lo más destacado que tenemos de la carta de San Pablo, que Dios envía a su Hijo en la plenitud de los tiempos
y que este Hijo de Dios es nacido de mujer que nace bajo la ley, que forma parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo convocado por Dios para establecer una alianza con él. Pero también San Pablo habla de la divinidad de Cristo, ya que dice que Cristo no solo es un hombre particularmente amado por Dios, sino que es el iniciador de grandes movimientos religiosos, y Jesús es Dios en sentido estricto. Al dirigirse a los cristianos de Éfeso, de Galacia y de Roma, San Pablo declara ser siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús y apóstol del Evangelio, el Evangelio que había sido prometido por los profetas, el Evangelio que anunciaría el Hijo de Dios, el Mesías, nacido del linaje de David según la carne, constituido por Dios con poder divino y santo por haber sido engendrado por el Espíritu Santo. Por ello, para San Pablo, también nosotros somos hijos de Dios, ya que lo que dice la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 1 al 4, San Pablo habla de que somos hijos de Dios, herederos de Jesucristo. De modo que a ese punto llega la carta a los Gálatas a afirmar que los cristianos hemos sido incorporados a la vida del Señor Jesucristo por medio de ese misterio de la encarnación de Cristo en el seno de la Virgen Santísima. Y también habla de la maternidad de María. En este párrafo del capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Gálatas, dice que Dios quiso tener por madre a una mujer y por ello escogió a la Virgen Santísima para que ella engendrara, fuera capaz de recibir en su vientre, en su seno, al Hijo de Dios, y que la Virgen Santísima con ese hecho de haber aceptado el mensaje del ángel, la Virgen Santísima se convierte en aquella que genera aquella que genera al Hijo de Dios en el vientre de la Virgen Santísima. Y la carta a los Gálatas menciona pues de que el Hijo de Dios fue enviado al mundo para tomar carne del seno purísimo de la Virgen María. Así lo dice: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación de ser hijos de Dios por adopción. Es pues lo que estamos viendo en este texto. Y acerca de la maternidad de María, pues también San Pablo afirma en esta carta que el Hijo de Dios nació de la Virgen. Por ello, hablamos de la maternidad de María en este párrafo de la carta a los Gálatas. Dios vino al mundo por la mediación de una mujer. Dios quiso tener a una madre como todos nosotros. De una mujer, el Hijo de Dios tomó la naturaleza humana
para hacerse hijo del hombre. Recordemos que esta frase del hijo del hombre es una palabra, un término que aparece en el profeta Daniel, porque Daniel relata cómo en una visión nocturna, en un sueño, pudo ver la figura de un hombre que se acercaba al profeta Daniel, y por eso ese término del hijo del hombre se ha consagrado para designar a Jesucristo según esa profecía del profeta Daniel. Y entonces dice San Pablo en la carta a los Gálatas que el Mesías nació de una mujer. Esto que dice San Pablo a los Gálatas, que el Mesías nació de una mujer, tiene referencias en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Job, capítulo 15, verso 14, o también en el libro de Job, capítulo 25, verso 4. ¿Cómo será posible que un hombre sea justo ante Dios? Y dice el libro de Job que entre los nacidos de mujer, pues hay que buscar esto que dice San Pablo a los Gálatas acerca de que Cristo nació de la Virgen Santísima. Y así tenemos que Jesucristo es considerado hijo del hombre, dado que se encarnó de la Virgen Santísima. Y los textos que apoyan esta afirmación de San Pablo a los Gálatas podemos localizarlos en el Evangelio de San Lucas, en el libro del Levítico y en algunos otros textos de San Mateo. Pero también hay un documento del Antiguo Testamento que habla de cómo el que va a nacer de la Virgen se puede mantener de pie en la presencia de Dios, aunque haya sido formado por arcilla, es decir, por barro, es decir, de la misma naturaleza humana que nosotros. Y lo que dice este documento del Antiguo Testamento es que el nacido de mujer podrá participar de la bendición de Dios, ya que Dios ha abierto el seno de una mujer para hacer salir una criatura. De modo que Dios crea en el ser humano de la Virgen Santísima la capacidad de procrear, de reproducir un hijo, de ser engendrado por la Virgen Santísima, y con ello el Antiguo Testamento afirma que el Dios de los ejércitos creó los espíritus y que los manda establecer para cada uno de los nacidos de mujer esos espíritus para que formen parte del pueblo de Dios. Y aquí lo que nos interesa destacar es que la carta a los Gálatas se refiere a la debilidad del ser humano, con la que el Señor Todopoderoso hace que se engendre Cristo en el seno purísimo de la Virgen Santísima. De allí que en algunos textos los padres de la Iglesia se refieran a la debilidad de la carne del hombre, a la debilidad de Jesucristo, por haber sido encarnado
en el seno de la Virgen Santísima y por haber tomado carne humana, en ese seno de la Virgen Santísima. Y por ello hablamos de que Cristo se sometió a la humillación de la carne, puesto que aceptó la segunda persona del Santísima Trinidad, aceptó ser engendrado en el seno purísimo de la Virgen Santísima para tomar carne humana de ese seno purísimo. Y encontramos que en el himno escrito por San Pablo en la carta a los Filipenses, afirma San Pablo que Cristo se despojó de sí mismo y se hizo siervo como los hombres hasta humillarse a sí mismo y hasta obedecer la ley de la muerte por medio de la cual Cristo nos redimió. Y en ese himno cristológico de San Pablo, escrito en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 8, se nos dice cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo siervo, se humilló a sí mismo y obedeció la ley de la muerte de los hombres, de los seres humanos. De modo que la expresión que utiliza San Pablo en la carta a los Gálatas, nacido de mujer, nos ayuda a comprender de qué manera San Pablo se refiere a la encarnación de Cristo con una marca de humillación, ya que el hecho de haberse encarnado y haber recibido carne humana, pues significa que Cristo se humilló ya que era Dios todopoderoso. Y por tanto, la Virgen Santísima pues le otorga al Hijo Jesucristo su carne humana, su naturaleza humana. Y el otro término en el que San Pablo nos deja conocer su pensamiento es la frase de que dice de que el Mesías nació bajo la ley. Es decir, que Cristo se encarna en una cultura, en un pueblo que es históricamente conducido por costumbres religiosas y políticas a lo largo del tiempo. Como hombre hebreo, Jesús observa los ritos de la circuncisión, de las fiestas litúrgicas, como fue la visita al templo de Jerusalén, respetó a las autoridades y cumplió con el pago de sus impuestos. Si Jesús se enfrenta a las autoridades de Jerusalén, es para denunciar las distorsiones que estas autoridades hacen de la ley, para echarles en cara a los fariseos su conducta contraria a la voluntad de Dios. El discurso sobre el Cristo histórico que se presenta en este párrafo de la carta de San Pablo a los Gálatas nos hace pensar en la Virgen Santísima como madre del verdadero, como madre verdadera de Jesús, del Hijo de Dios. Es decir, que en esta carta de San Pablo a los Gálatas, cuando San Pablo dice que Jesús nació de la ley, nació bajo el poder de la ley, nos está hablando de la naturaleza humana de Jesucristo que tomó de la Virgen Santísima. Acerca de la virginidad de María cuando concibió a su hijo, es necesario ver a través de esta carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en qué forma este autor nos ofrece
la definición de la virginidad de la Virgen Santísima. Dice San Pablo que Cristo se encarnó de una mujer y con ello nos deja ver que la naturaleza humana de Jesucristo proviene del seno purísimo de la Virgen Santísima. Y con ello, Cristo se inserta en la historia humana y pasa de la condición divina que tenía antes de la encarnación a una condición humana que tiene desde el momento de que se encarna en el seno de la Virgen. Es pues una situación novedosa del Hijo de Dios en donde San Pablo nos ofrece su perspectiva, puesto que nos dice que nació de una mujer, nació bajo la ley, y que por ello la fecundación de Cristo en el seno purísimo es una fecundación por obra de Dios. El término que utiliza San Pablo, nacido de una mujer, también se refiere al hecho misterioso de la concepción de Jesús en el seno de la Virgen Santísima. ¿Y qué dice San Pablo en la carta a los Romanos para poder apoyar lo que afirma en la carta a los Gálatas? En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 3, San Pablo se refiere a la encarnación de Cristo y dice que la encarnación de Cristo fue semejante a la encarnación de los hombres. Y así encontramos que para San Pablo la encarnación de Cristo es un proceso embrional, ya que la palabra que utiliza San Pablo en la carta a los romanos y a los filipenses es un término griego que significa una acción generativa por fundación seminal. De este modo, San Pablo anticipa la afirmación de San Mateo y San Lucas, en donde Mateo en el capítulo 1, verso 16, afirma que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Y también en San Mateo encontramos que lo engendrado en la Virgen es del Espíritu Santo. El anuncio que le da el ángel a San José abarca esta definición de que lo engendrado en el seno de la Virgen es producto del Espíritu Santo. Y también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 31, le dice el ángel a la Virgen cuando está en la visitación, cuando está en la anunciación en Nazaret, el ángel le avisa a la Virgen: vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo. El que ha de nacer será llamado Hijo de Dios y gobernará a su pueblo Israel por los siglos. De modo pues que encontramos en este párrafo del texto de la carta de San Pablo a los Gálatas la afirmación de que Cristo ha nacido bajo la ley y que por ello es completamente humano, perfectamente humano. Y después tenemos que otros autores han escrito acerca de esta encarnación, acerca de esta, del párrafo del capítulo 4, versos del 1 al 4, escrito por San Pablo a la carta a los Gálatas. Y
Hay un autor que dice que en este texto hay una aparente paradoja entre lo que afirma del que fue nacido de una mujer, es decir, que fue marcado por la humillación, y hay una aparente contradicción, una paradoja, puesto que ese que ha nacido del vientre purísimo de la Virgen Santísima y que ha sido sometido a la ley, es el Hijo de Dios. Y entonces, pues en esa paradoja aparente, San Pablo nos propone el proceso de cómo Cristo fue designado para ser Hijo de Dios desde el seno de la Virgen Santísima. Y así la carta de San Pablo a los Gálatas indica que Cristo es fruto de una concepción extraordinaria, semejante a la que experimentan los hombres, pero no es igual. Así pues, tenemos este texto de la carta de San Pablo a los Gálatas, donde nos habla, donde nos explica el apóstol San Pablo de qué manera la Virgen Santísima colaboró en la obra de la redención de su Hijo Jesucristo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta acerca de estos 4 versículos de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 4. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente tema. Todavía tenemos 1 hora y media para hablar acerca del misterio pascual de Cristo, ya que vamos a vivir durante la Semana Santa este misterio pascual al que la Iglesia nos invita a que participemos de una manera plena, de una manera consciente, responsable, de una manera litúrgica. Y entonces, para hablar del misterio pascual, tenemos que recurrir a la Sagrada Escritura, ya que en esa Sagrada Escritura se revelan los misterios de la vida de Cristo, como son su encarnación, se encarnó por obra del Espíritu Santo, y el otro misterio importante es el de la Pascua, por el cual Cristo resucita de entre los muertos. Y por último, el misterio de la glorificación, en donde afirmamos que Cristo subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Estas verdades las encontramos en el número 459 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es a partir de esos párrafos del Catecismo que vamos a dar la explicación acerca del misterio pascual de Cristo. El misterio pascual que decimos abarca la encarnación, la resurrección y la glorificación del Señor Jesucristo. Y entonces, pues, el creyente en Cristo puede encontrar también en la Pascua, en el misterio de Cristo, puede encontrar la explicación del misterio de la propia existencia, ya que el misterio de la propia vida personal del creyente tiene muchos nexos que reúne los misterios de la vida de Cristo, desde su encarnación en el seno de la Virgen hasta la resurrección. Y por ello el símbolo de la fe, es decir, el credo, nos propone la fórmula
creo en que Jesucristo se encarnó de María la Virgen y Cristo murió, resucitó y ahora reina glorioso a la derecha del Padre. Esto lo podemos encontrar en el número 512 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, pues estos artículos de fe, o sea, las propuestas de que Cristo se encarna en el seno de la Virgen y de que Cristo resucita, son los misterios centrales de nuestra fe, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 512. Pero ciertamente los misterios de la vida de Cristo pues abarcan otros aspectos, otros elementos, ya que podemos decir que en la vida pública de Jesús, cuando comenzó a predicar, hasta que lo mataron en la cruz, pues hizo Cristo muchos milagros, prodigios y signos. Y esos milagros, prodigios y signos que realizó Jesucristo en su vida terrena dan testimonio de que es el Mesías que anunciaron los profetas. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 547. Y así encontramos que cuando Cristo comienza su predicación, lo hace yendo a bautizarse con San Juan Bautista, que estaba predicando un bautismo de penitencia en el río Jordán. Y por eso, por ese bautismo que Cristo aceptó recibir, fue manifestado el Señor como una regeneración, ya que el bautismo que recibió Cristo, pues no era necesario que lo recibiera él, puesto que no tenía mancha de pecado. Sin embargo, Cristo aceptó bautizarse para que todos nosotros recibiéramos el bautismo y así estableciera el Señor una marca de pertenencia a la Iglesia Católica como nuevo pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 556. Y también debemos decir que la transfiguración, que es otro misterio de la vida de Cristo, nos propone una visión anticipada de la gloriosa venida del Señor Jesucristo, ya que, según la carta a los Filipenses, Cristo transfigurará nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso como el de Cristo. Por ello es importante tomar en cuenta la encarnación de Cristo del seno de la Virgen Santísima, que después se transfigura y después resucita y después sube al cielo, ya que es un proceso que también nosotros los creyentes en Cristo alcanzaremos algún día. Entonces, pues aquí estamos viendo los misterios de la vida de Cristo, de qué manera anticipan nuestra vida humana como miembros de la Iglesia. Hemos dicho que el bautismo de Jesús y que el inicio de su predicación consisten en dos misterios de la vida de Cristo que nos iluminan para encontrar el sentido de nuestro propio bautismo. Y así, la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta que el reino de Dios está cerca, puesto que cuando Cristo entra a Jerusalén, el pueblo judío lo recibe como rey, lo aclama como rey. Los niños hebreos cantaban anunciando que el Mesías rey estaba ingresando en la ciudad santa de Jerusalén. Con ello,
La iglesia celebra el Domingo de Ramos, que forma parte de la revelación de los misterios de la vida de Jesús en su vida terrena. Es decir, que encontramos la encarnación de Cristo, la, el bautismo y la entrada de Jesús en Jerusalén. Con ello, vamos viendo cuáles son los más importantes misterios de la vida de Cristo, ya que su silencio, sus milagros, sus gestos, su predilección por los pequeños y por los pobres, su sacrificio en la cruz y su resurrección constituyen el cumplimiento de la revelación. Aquello que Cristo vino a revelarnos en toda la vida, en toda la vida de Cristo en la tierra, y también sus milagros, su oración, su predicación, su sacrificio en la cruz y su resurrección. Por ello, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 562 habla de los misterios de la vida de Cristo, por medio de los cuales nosotros nos identificamos con el Señor hasta llegar al reino de los cielos. Y así el Catecismo de la Iglesia Católica nos sigue introduciendo en los misterios de la vida de Cristo, como importancia que los cristianos debemos encontrar en esa vida de Cristo, a fin de que nuestra vida se vea iluminada por aquello que hizo Jesucristo. Por ejemplo, también el trabajo que desempeñaba Jesús en el taller de la carpintería. Con ese acontecimiento, Cristo quiere enseñarnos a integrar la santidad en el camino de la vida cotidiana. Y después, cuando Cristo invita a sus discípulos a que lo acompañen al Monte Santo, en donde se transfigura delante de los tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y allí Jesús aprovecha para revelarles a sus discípulos de qué manera tienen que preparar la subida al Calvario, ya que ese diálogo entre Jesús, Elías y Moisés estaba hablando precisamente de la vida de Cristo, de cómo iba a tener que ser sometido a la muerte y de cómo iba a poder resucitar al tercer día. Pero aquí la transfiguración de Cristo representa también un motivo para reflexionar acerca de los misterios de la vida de Cristo, como es el hecho de que también Cristo subió voluntariamente a Jerusalén y allí los judíos lo matarán, pero como dice la carta a los hebreos, esa muerte de Cristo tiene por causa la resurrección de los pecadores. Esto lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia, en el número 569. De los misterios de la vida de Cristo nos llama también la atención su entrada en Jerusalén, ya que entra en Jerusalén convencido de que debe manifestarse al pueblo judío y debe llevar a cabo su pasión, su muerte y su resurrección. Por ello, Cristo entra en Jerusalén de una manera admirable, de una manera que todo el mundo se dé cuenta, porque Él viene
a resucitar, viene a darnos la vida divina, y era necesario que Él se manifestara de esa manera evidente, patente, digamos, que se acompañó de signos misteriosos, como fue el hecho de que entrara sobre un borrico para significar la humildad, como el hecho de que los niños lo llamaran el rey de Israel, el hijo de David, como significó el hecho de que Cristo mismo al entrar en Jerusalén, pues tomó una decisión para cumplir con lo que el Padre le había encomendado. De modo pues que el misterio de la cruz y de la resurrección de Cristo se encuentra en el centro de la nueva noticia que trae Cristo y que la iglesia debe anunciar al mundo. Ese misterio por el cual Cristo muere en la cruz y nosotros recibimos la abundancia de sus bendiciones y la posibilidad también de ser resucitados por Cristo cuando llegue el momento de nuestra muerte. Y aquí en el momento en que Cristo muere en la cruz nos preguntamos si era necesario que Cristo hubiera padecido la muerte en cruz, ya que según las Escrituras, en el profeta Isaías, en el profeta Jeremías, encontramos que el siervo doliente se deja llevar al matadero y carga sobre sí el pecado de las multitudes. Es el Cordero Pascual que Israel sacrifica cuando celebra la primera Pascua en el libro del Éxodo, capítulo 12, verso 3. Por ello, pues, la muerte de Cristo en la cruz tiene referencias indubitables en el Antiguo Testamento, porque Él es el verdadero Cordero Pascual que viene para resucitar a todos los creyentes en Cristo y así celebrar la Pascua de Cristo con ese paso de la muerte a la vida que tanto nos impresiona en el Señor Jesucristo, ya que resucitó por obra del Espíritu Santo y se manifestó como Hijo de Dios. Y la última cena también es un signo que prepara la pasión de Cristo en el momento culminante de su vida. Es un memorial con el cual los apóstoles nos ofrecen la posibilidad de participar también nosotros en la vida de Jesucristo, en su predicación, en su obra de salvación. La pasión que sufre Jesús es el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz se ofrece por la salvación de hombres, como lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 19. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y lo mismo de la sangre, de la cual podemos aducir lo que dice San Mateo en el capítulo 26. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Es pues la presencia del Señor que en sus misterios de la vida cotidiana nos va descubriendo cuál es también el resultado o el trayecto que los cristianos debemos recorrer en unión con Jesucristo. La Eucaristía que instituye Jesús en el momento de estar con sus discípulos cenando será constituida como memorial. Es decir, Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y demanda que
ese memorial se perpetúe por medio de la acción de los apóstoles. Hagan esto en memoria mía. Es un momento en que Cristo les pide a sus discípulos que hagan lo mismo que Él hace cuando otorgó a sus discípulos el pan eucarístico y otorgó el vino convertido en la sangre de Cristo en esa noche de la última cena, y a partir de la cual Cristo establece la nueva alianza que hace por medio de ese ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre en el pan y en el vino. Y con esa acción que hace Jesucristo descubrimos el ofrecimiento de la nueva alianza a los nuevos discípulos de Jesucristo, porque Él, Jesucristo, se entrega en las manos del Padre durante su agonía en el Getsemaní. San Pablo nos aporta otro tema relativo a la pasión de Cristo, porque Cristo se hizo obediente hasta la muerte. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses y en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Y también la manera de orar de Cristo, pues es un acontecimiento que nos llama la atención, ya que San Mateo en el capítulo 26, verso 39 nos dice que Cristo en el huerto de los olivos oró al Padre diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Y así el Señor expresa el horror, el miedo que significa la muerte para su naturaleza humana. Es lo que nos dice también el número 612 del Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús ora ante el Padre diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Es allí que encontramos la verdadera naturaleza humana de Cristo y encontramos que al haber asumido Cristo nuestra naturaleza humana, también nosotros resucitaremos con Él a la vida eterna, ya que al aceptar que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redención para llevar las faltas de nosotros pecadores, llevárselas en su cuerpo y ponerlas en el madero para que allí se extinga toda clase de castigo previsto por las malas obras de los seres humanos respecto de los mandamientos de Dios. De modo que estamos reflexionando acerca de los misterios de la vida de Cristo y de qué manera estos misterios inciden en la vida del cristiano, de qué manera nosotros podemos aducir las actividades que Cristo hizo en su momento, en su vida, en su historia, como aspectos que a nosotros hoy nos ayudan a comprender nuestro propio papel ante nuestra propia salvación. Con lo cual llegamos pues a descubrir el proceso de vida de Cristo desde el punto de vista de su sacrificio para alcanzarnos la salvación. Y la muerte de Cristo es el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los seres humanos, ya que Él es el Cordero que lleva sobre sí el pecado del mundo. Y por ello el sacrificio de la nueva alianza devuelve al hombre
a formar parte de la comunidad con Dios, ya que lo reconcilia por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados, como lo podemos leer también en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo y en el capítulo 16 del libro del Levítico. Es la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados. Es así que la muerte de Cristo tiene el significado redentor, tiene el significado de hacernos a nosotros hijos de Dios, en virtud de esa sangre que Cristo ofrece en la cruz, en virtud de su sacrificio pascual. Bueno, vamos a dejar unos 5 minutos, por favor. No se vayan, no cierren su llamada por celular o por internet. Volvemos para continuar con esta reflexión acerca de cómo la pasión de Cristo nos hace partícipes de su pueblo, de su carne, de su persona. Volvemos en 5 o 6 minutos.
Bueno, sí, vamos a continuar con esta explicación en donde el significado de la muerte de Cristo nos lleva a vivir la resurrección. Y estamos viendo los misterios de la vida de Cristo para descubrir también de qué manera la Virgen Santísima se unió a estos misterios de la vida de Cristo y de qué manera ella colaboró con la redención y de qué manera también nosotros podemos colaborar con nuestra propia redención, con nuestra propia salvación. Así encontramos que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio que se realiza sacramentalmente en la Eucaristía, pero que se realizó de una vez para siempre en el Calvario. Ese sacrificio nos devuelve la comunión con Dios y nos reconcilia por la sangre derramada por nosotros para la remisión de nuestros pecados. Esas dos frases de que Cristo nos devuelve a la comunión con Dios está en el Éxodo, capítulo 24, verso 8, y la frase de que por la sangre derramada se remiten nuestros pecados está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 28. Con ello, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 613 nos explica de qué manera también nosotros somos redimidos por la muerte de Cristo en la cruz. Por ello, Cristo se ofrece libremente a Dios. Cristo ofrece su vida. Cristo ofrece al Padre su vida por medio del Espíritu Santo. Y Cristo repara nuestra desobediencia con su obediencia que realizó a través del dejarse morir en la cruz. Dice el texto de la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo hombre todos serán constituidos justos. Lo dice la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 19. El amor con el que Cristo nos amó hasta el extremo es el mismo amor que nos confiere el valor de la redención y la reparación de los pecados que hemos cometido. Y ese amor con el que Cristo nos amó hasta el extremo nos ayuda a comprender de qué manera el sacrificio de Cristo constituye la satisfacción del Padre Omnipotente en relación con nuestros pecados. Nos ha conocido y nos ha amado a todos en la ofrenda de su vida, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 5, verso 2. Por la pasión que Cristo sufrió en la cruz, nosotros llegamos a ser justificados ante el Padre, ya que la muerte de Cristo en la cruz subraya el carácter único del sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio único de Cristo en la cruz representa la causa de la salvación eterna de todos los creyentes. Por ello la Iglesia venera la Santa Cruz el Viernes Santo, diciendo, salve cruz, esperanza única. Es lo que se canta en el Viernes Santo como adoración de la Santa Cruz. De modo que estamos viendo los misterios de la vida de Cristo, de qué manera
La Virgen Santísima participó en ellos y de qué manera también nosotros participamos en esa obra de redención de Cristo. La cruz, pues, es el único sacrificio de Cristo, que es el único mediador entre los hombres, y así Cristo nos ofrece a todos la posibilidad de que cada uno nos asociemos al misterio pascual, como lo dice la encíclica, perdón, la Constitución Gaudium et Spes en el capítulo 22. Jesucristo ofrece a todos la posibilidad de asociarnos a esa muerte y resurrección que él sufrió en la cruz. Y por su obediencia hacia el Padre, Jesús cumplió la misión de expiar todos nuestros pecados, ya que en ese sufrimiento de Cristo estamos recibiendo la justificación porque Cristo cargó con los pecados de todos los que creemos en él. Dice Santa Rosa de Lima que fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo. La cruz de Cristo nos hace partícipes de la pasión, de la muerte de Cristo. Y por ello este documento, esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy, nos lleva a considerar de qué manera Cristo muerto en la cruz nos ha redimido para siempre. Dios dispuso que su Hijo probara la muerte, que conociera el estado de la muerte, el estado de la separación entre el cuerpo y el alma. Es una separación que duró durante el tiempo comprendido entre el momento en que Cristo expira en la cruz y el momento en que resucita. Digamos unas 50 horas del momento en que muere en la cruz a las 3 de la tarde, perdón, un poquito antes, el Viernes Santo a las 3 de la tarde y resucita el domingo un poco antes de las 6 de la madrugada. Todo ese tiempo que Cristo probó la muerte, es decir, la separación entre su cuerpo y su alma, fueron momentos en los que Cristo cumplió con su misión de redimirnos a todos del pecado, de la muerte, de la sujeción al maligno. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Esto lo celebramos el Sábado Santo, en donde Cristo es depositado en la tumba y manifiesta el reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres. O sea que es una acción por la cual Jesucristo nos redime, nos salva, nos perdona nuestros pecados y con ello Cristo establece la paz en el universo entero por medio de su muerte en la cruz, como lo dice San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 18 al 20. La misma persona, Jesús, el que vive, el que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo, por los siglos de los siglos, que lo dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. Así, el Hijo de Dios no impidió a la muerte separar el alma de su cuerpo, pero el poder divino del Espíritu Santo reunió de nuevo el cuerpo y el alma de Cristo por medio de la resurrección, a fin de que la resurrección sea el punto de unión, el punto de encuentro entre la muerte y la vida de Cristo y por tanto también de los creyentes. El príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es el mismo viviente.
Es necesario, pues, que la persona divina del Hijo de Dios continúe asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte, por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma haya sido separada de la carne. La persona única de Cristo no se encontró dividida, ya que el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque se separan el cuerpo y el alma, permanecen cada una con la misma unión en la persona del Verbo. Es decir, que si bien Cristo padeció la separación de su cuerpo y de su alma humanas, sin embargo, permanecieron unidas por la única persona de la persona de Cristo, el Verbo encarnado. Es decir, que el poder divino de Dios hizo que la persona divina de Jesucristo se mantuviera unida en su cuerpo, en su alma divina, en su sangre, en su divinidad. Se mantuvo unida y por ello el Espíritu Santo lo resucitó. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo humano, el cuerpo no llegó a convertirse en un despojo mortal, porque no era posible que la muerte lo dominara, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, perdón, la carta, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 24. Por eso de Cristo se puede decir que fue arrancado de la tierra de los vivos, como lo dice Isaías en el capítulo 53, pero tu carne reposará en la esperanza de que no abandonará tu alma en el sepulcro, ni permitirá Dios que su santo experimente la corrupción, como lo dice el Salmo 16, versos del 9 a 10, y que se repite en los Hechos de los Apóstoles, versos del 2, perdón, capítulo 2, versos del 26 al 27. Por ello, la resurrección de Cristo que ocurre al tercer día de que murió, constituye el signo por el cual la corrupción se iba a manifestar a partir del cuarto día. Cristo no sufrió la corrupción porque resucitó al tercer día. Y según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 627, la corrupción de los cuerpos humanos que han padecido la muerte comienza la corrupción en el cuarto día. Pero aquí Cristo resucitó al tercer día, por eso se dice que no experimentó la corrupción del sepulcro. Nosotros con el bautismo recibimos la muerte al pecado y recibimos también una nueva vida a la vida de la gracia. Con Cristo somos sepultados en el bautismo a fin de que resucitáramos de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, para que también los seres humanos vivamos una vida plena, una vida nueva, una vida divina. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 628. De qué manera nuestra muerte separa nuestro cuerpo y nuestra alma, pero que es una separación final, ya que algún día nos reuniremos con Cristo en el cielo. Cristo resucitado al salir del sepulcro brilla
para el linaje humano como signo de glorificación, como signo de resurrección, ya que Cristo, después de resucitar, vive glorioso por los siglos de los siglos. En la Sagrada Escritura encontramos este término que se refiere a la morada de los muertos, Sheol, y a ese lugar bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios, como dice el Salmo 6, versículo 6, y que para San Pedro en su primera carta, capítulo 4, hasta los muertos han recibido el anuncio de la nueva noticia de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Así pues, el misterio de la muerte de Cristo abarca el descenso a los infiernos, con lo cual Cristo cumple plenamente el anuncio evangélico de la salvación. El descenso al lugar de los muertos que realizó Jesús después de su resurrección es la última fase de la misión de Jesucristo, fase con la cual nos deja conocer el significado de la amplitud, de la grandeza de la obra de redención por todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares. Es que Cristo, descendiendo a los infiernos, va a cumplir el anuncio de la salvación a los que habían muerto antes que él y que eran justos. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 634. Pero también hay un autor antiguo que nos proporciona su punto de vista acerca de nuestra resurrección. Dice ese texto que se lee como homilía del Sábado Santo. Un gran silencio reina hoy en la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme, la tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde el inicio de los siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, va a buscar la oveja perdida. Jesucristo resucitado que desciende a los infiernos, encuentra a los que yacían en tinieblas y en sombras de la muerte. De modo que el descenso de Cristo a los muertos también forma parte de las obras que realizó Jesucristo para nuestra salvación. Cristo muere y resucita y con su muerte vence a la muerte, les da la vida a los difuntos y resucita glorioso, vencedor del pecado, de la muerte y del demonio. Es pues parte del misterio de la vida de Cristo el hecho de que haya descendido a los infiernos. Y desde luego la resurrección de Cristo pues es un hecho real, con manifestaciones históricamente comprobables, como lo leemos en el Nuevo Testamento. Cuando San Pablo escribe en su carta a los Corintios, porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12 apóstoles. Es la constatación de que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y este misterio del descenso al lugar de los muertos pues también forma parte de nuestra comprensión del misterio de la salvación.
Con el bautismo recibimos la salida definitiva del cristiano del reino de las tinieblas, ya que muere el cristiano por medio del bautismo, muere con Cristo para recibir una nueva vida, como lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 4. Fuimos con él sepultados por el bautismo, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Es decir, que gracias a que Cristo venció a la muerte con su muerte y su resurrección, también nosotros cristianos creyentes en Cristo podemos vencer la muerte, las tinieblas, el demonio. Porque Cristo es el Hijo de Dios resucitado, que al salir del sepulcro brilla para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Es pues la reflexión que hacemos en este día acerca de la pasión, de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección. La Escritura llama infierno, Sheol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque a los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios, como lo dice el Salmo 6, versículo 6, el Salmo 88, versículos del 11 al 13. Y así, hasta a los muertos les ha sido anunciada la buena noticia de la resurrección, como lo dice la primera carta de San Pedro en el capítulo 4, verso 6. Entonces, pues este tema de la muerte, resurrección de Cristo nos ilumina hasta qué punto nosotros también, por medio de la fe, por medio de la participación en el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, también nosotros participamos de ese misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Encontramos que en el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que nos habla de la Pascua de Cristo es el sepulcro vacío. El sepulcro vacío ha constituido un signo esencial, ya que al descubrirlo, cuando los discípulos descubrieron el sepulcro vacío, el primer paso que dieron para reconocer la resurrección fue precisamente descubrir que ya no estaba Cristo en ese sepulcro. Y María Magdalena llega deprisa en la madrugada para encontrarse con el resucitado y aplicarle los aceites con los cuales en la costumbre judía se hacía la obra del embalsamamiento. Por ello, a esas mujeres que llegaron al sepulcro de madrugada, Cristo se les aparece y las asocia al grupo de los apóstoles, ya que el Señor le pide a Magdalena que vaya con sus discípulos a anunciarles que Cristo está vivo. Esta acción que Cristo le encomienda a Santa María Magdalena, pues consiste en el envío también de los apóstoles a predicar que Él está vivo, que está resucitado, que no pertenece al reino de los muertos. Y pues los discípulos estaban en esa creencia de que Cristo había muerto a tal punto que no daban crédito a lo que les estaba diciendo Santa María Magdalena, que lo había visto vivo.
y encontramos a los discípulos abatidos por la tristeza de que Cristo ha muerto en la cruz 3 días antes, como lo dice el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, verso 17. Pero también San Juan nos dice que estaban asustados los discípulos después de la muerte de Cristo, como lo leemos en Juan capítulo 20, verso 19. De modo que el acontecimiento de la resurrección de Cristo es un aspecto que nos atañe como creyentes, ya que con esa resurrección encontramos el significado de nuestra propia resurrección y con la resurrección de Cristo encontramos la verdad por la cual Cristo mismo nos ofrece la salvación, la redención, la vida eterna. San Pablo afirma que el poder de Cristo se manifestó en la humanidad muerta de Jesús cuando la vivifica, cuando el Espíritu Santo vivifica la humanidad muerta de Jesús, encontramos esa manifestación del poder divino de Dios por medio del cual Cristo manifiesta a sus discípulos su resurgimiento, su resurrección. El Hijo realiza su propia resurrección en virtud de la fuerza del poder divino. Jesús ya había anunciado que el Hijo del Hombre sufriría mucho, que moriría y que habría de resucitar de entre los muertos. Y también afirma, libremente doy mi vida para recuperarla de nuevo. Tengo poder para dar mi vida y para recuperarla de nuevo. Como lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 y 15. Y cuando el Señor dice, doy mi vida para recobrarla de nuevo, le encontramos ese testimonio, tengo poder para darla y poder para recuperarla, como dice San Juan en el capítulo 10, versos 17 y 18, encontramos esta fuerza divina de la resurrección de Cristo como parte de los acontecimientos que constituyen el misterio de la vida de Cristo. Por ello, la muerte en la que se separa el alma y el cuerpo, y la resurrección por medio de la cual Cristo manifiesta su poder sobre el pecado, sobre la muerte, es un acontecimiento de la vida de Cristo que no debemos dejar pasar sin reflexionarlo, ya que en Cristo se reúnen nuevamente el cuerpo y el alma que por la crucifixión habían sido separados. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y también la resurrección es el cumplimiento de las promesas que Cristo había hecho en su vida terrenal, como lo encontramos en Mateo 28, 6, en Marcos capítulo 16, verso 7, en Lucas capítulo 24, versos del 6 al 7. Y la resurrección de Cristo cumple con las condiciones de haber sido resucitado según la carne, como lo decimos en el credo, cuando nos referimos a que según las Escrituras murió y resucitó. Con ello estamos diciendo que Cristo resucitó y cumplió las predicciones que estaban escritas en la Sagrada Escritura antes de que Cristo padeciera la muerte, antes de que Cristo superara la muerte y resucitara.
De modo que la resurrección del Señor consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en una participación en la gracia por medio de la cual somos injertados como hijos de Dios, como hijos adoptivos de Dios, porque los hombres nos convertimos en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Les dice, vayan a decírselo a mis hermanos. Estamos considerados como seres humanos, como hermanos de Cristo, a quienes Jesucristo nos envía a anunciar su pasión, su muerte y su resurrección. Así, la Virgen Santísima participa plenamente en la muerte y la resurrección de Cristo, y el apóstol San Juan es el que nos refiere la presencia de María al pie de la cruz. Ninguno de los otros tres discípulos, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de la presencia de María al pie de la cruz. Es solamente el apóstol San Juan y evangelista que nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. En el capítulo 19, verso 25 del Evangelio de San Juan. Y con el verbo estar nos indica San Juan que la Virgen estaba de pie, estaba erguida para sostenerse en medio de las tribulaciones de ver morir a su Hijo Jesucristo. El evangelista San Juan pone la dignidad y la fortaleza manifestadas en el dolor de la Virgen en su relato evangélico. En particular, el estar erguida junto a la cruz nos recuerda la tremenda firmeza y la extraordinaria valentía para afrontar sus padecimientos. María es sostenida por la fuerza del Espíritu Santo que había recibido desde la Anunciación y que se vino fortaleciendo después de ese acontecimiento por medio de los acontecimientos de su vida terrena. Sobre todo durante la vida pública de Jesús, la Virgen recorrió el camino de la fe y conservó su unión con Cristo hasta morir en la cruz. Eso lo dice el número 58 de la Lumen Gentium. Ante los insultos lanzados con sañas sobre su hijo, la Madre Redentora compartió las disposiciones que había propuesto Jesucristo para él, y la Virgen opuso la indulgencia y el perdón cuando Cristo dirige a su Padre la oración, perdónalos porque no saben lo que hacen, de Lucas 23:34. Participando en el sentimiento de abandono a la voluntad del Padre, expresado en las últimas palabras de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ofreció un consenso de amor a la inmolación de la víctima por ella generada. La Virgen pues dio también su consentimiento al ofrecimiento de Cristo en la cruz. Cuando Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, también la Virgen ofrece la inmolación de la víctima que ha generado ella en su vientre y que ahora después de la resurrección se muestra poderoso para rescatar a los que estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Después de hacernos patente la presencia de la Virgen al pie de la cruz, San Juan Evangelista refiere que Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo, le dice a su madre,
mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Son dos versículos en los cuales San Juan nos ofrece el significado profundo del Calvario, de la muerte que padeció Cristo en la cruz y al que la Virgen Santísima estuvo presente. Es así que en la misma hora María ve a su hijo morir y ve a otro hijo nacer. De esta forma Jesús revela que su madre es también madre de todos los discípulos. Ellos son ya sus hermanos en la condición de la nueva alianza. Le dice Jesús a la Magdalena, ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a su propio Padre y a vuestro Dios. Ya con el término mujer, Jesús muestra en María a la hija de Sión en los tiempos escatológicos. La nueva Jerusalén madre, es decir, la iglesia madre, en su seno son convocados todos los hijos dispersos de Dios, o sea, todos los hombres y mujeres a quienes sin excepción está dirigida la llamada de la fe de Cristo, que es el Salvador del mundo. Al pie de la cruz, la Virgen se descubre en su rol de madre de los discípulos y ella debe ampliar su fe más allá de la persona de su hijo agonizante, que solo en apariencia ha sido vencido, ya que en realidad es el victorioso. Con su muerte en la cruz, vence al pecado, al demonio, al mundo. Y María debe estar al pie de la cruz para abrir su corazón al mundo entero, poniéndolo plenamente al servicio de las palabras de Cristo. Y es al pie de la cruz cuando María alcanza la plenitud de su fe y acoge en su seno a todos los hijos de la nueva alianza. Por eso el profeta Isaías dice, como una madre se consuela a su hijo, así te consolaré yo en Jerusalén. Hoy la nueva Jerusalén es la iglesia de Cristo, de la cual María es madre. Como tal, como madre, la Virgen nos exhorta a obedecer la palabra de Cristo. Hagan todo lo que Él les diga. Así se transparenta en ella el reflejo maternal de la consolidación, de la consolación que Dios otorga a los creyentes, como María, como San Juan Evangelista. Por otra parte, el Evangelio de San Juan nos concede una reflexión adicional, ya que acentúa los dones que Jesús transmite a sus discípulos como expresión del amor que tiene Cristo por ellos. En el capítulo 19, verso 26 de San Juan, aparece el discípulo que Jesús amaba. En los dones que recibe San Juan al pie de la cruz, pues también están incluidos todos los que reciben a la Virgen Santísima como madre. El agua, que es el símbolo de la palabra de Dios, que se derrama del costado abierto de Cristo, la palabra de Cristo, que es la palabra, la Eucaristía, el mandamiento del amor, la paz, la vida eterna, el Espíritu Santo, 7 veces el signo del perdón. Son los dones que recibe San Juan al pie de la cruz y de los cuales también María es partícipe al estar allí al pie de la cruz. Cuando Juan recibe a Santa María y la incluye dentro de sus propiedades, de su casa, las cosas propias que recibe San Juan Evangelista de Cristo,
recibe también el regalo de la madre, y esto debe ayudarnos a identificar el lugar en donde vivía San Juan, pues es allí donde el discípulo lleva a la Virgen para ofrecerle asilo, es decir, en la iglesia de Éfeso, donde la Virgen es rodeada de cuidados filiales de parte de San Juan, cuando Juan aceptó el mandato de Cristo: ahí está tu madre. Pero en un nivel más profundo, las cosas propias de las que el discípulo se hace cargo a partir del momento en que está en la cruz, también podemos considerar los otros dones que el amor de Dios ha revelado y se han convertido en las cosas propias de San Juan. María se convierte para el discípulo en uno de los tesoros espirituales que recibió de Cristo al pie de la cruz, y al recibir a la Virgen, la Madre del Señor, forma parte de las cosas propias que recibió el discípulo, y así el discípulo se convierte en el tabernáculo de la fe en Jesucristo, puesto que acepta de Cristo el mandamiento de aceptar a la Virgen como madre. María acepta ser uno de los dones entregados por Cristo a sus discípulos y obedece los últimos deseos de su Hijo, y abre el horizonte de su fe hacia una maternidad universal. De esta forma, al pie de la cruz, la Virgen Santísima es recordada por el evangelista San Juan como uno de los dones, de los regalos, de la herencia que Cristo le otorga al morir, en particular la función de mamá y la función del discípulo predilecto, para el cual se le otorga un nuevo papel a Santa María, que ha de ser ella la madre del hijo predilecto, del discípulo predilecto de Jesús, el hijo de María, el hijo adoptivo. El Concilio Vaticano II, en el número 58 de la Lumen Gentium, nos recuerda que la Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo su unión con el Hijo hasta la cruz. Y junto a la cruz se mantuvo erguida, sufrió profundamente con su unigénito, se asoció con entrañas de madre al sacrificio de Cristo en la cruz y confió en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Y por último, también la Virgen fue dada por el mismo Cristo Jesús como madre de los discípulos en la persona de San Juan, con esas palabras: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y con esto damos fin a esta reflexión acerca de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo en la cruz, que es lo que celebraremos próximamente en el domingo de Pascua. Bueno, si tienen alguna pregunta acerca de cómo la Virgen Santísima se unió a la ofrenda de su Hijo en la cruz. Sí, dígame, Cristina, por favor. Bueno, le comento, padre, que en la casa de Madre Teresa que está expuesto el Santísimo, tienen la imagen de la cruz de Cristo crucificado, y ya a un lado está nuestra Madre Santísima con un cáliz, como estuviera recibiendo la sangre y agua de su costado. Entonces una compañera me comentaba que esa escena, esa foto o esa imagen es cuando María como dijo hace rato, se une, hace una unión, una sola unión, Cristo y María en la cruz.
para que sea Cristo, para que ahora en la iglesia sea Jesús y María siempre caminando en el caminar de la iglesia. Cuando los sacerdotes hacen la Santa Misa, dice que ahí siempre está María a un lado del sacerdote, que no los deja solos, que siempre María está con ellos. Es verdad. De esa manera Cristo cumple, lleva a plenitud el sacrificio redentor, ofreciéndose al Padre en la cruz, ofreciendo su sangre, que la Virgen Santísima recibe cada vez que los sacerdotes celebramos la Santa Misa en recuerdo de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Sí, Bueno, si y hay alguna otra pregunta. sí, que es algo que nosotros, pues que la mayoría de las personas no conocen esa parte, y que, pues, por ejemplo, yo alguna vez lo llegué a escuchar, pero que no tomamos en cuenta que ahí está María también a su lado, que son dos, el sacerdote y la Virgen Santísima. Y nos También ese es olvidamos otro de ella. aspecto importante. El Sí, sacerdote como discípulo predilecto de Jesús y la Virgen Santísima como madre amorosa de todos los discípulos de Jesucristo. sí. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a cerrar esta reunión con una oración diciendo: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En la vida y en la Gloria muerte, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la En la muerte, vida y en la muerte, para ampáranos, Gran Señor. nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre. Gracias, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Primeramente Dios. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.